Buenos días, el día de hoy les voy a presentar las diferentes ecuaciones que podemos encontrar en la circunferencia dependiendo diferentes condiciones. Por ejemplo, la primera condición que tenemos es que la circunferencia tenga un centro en h, k y tenga un radio r. A partir de estas condiciones nosotros vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado. Esta ecuación nosotros la vamos a conocer como ecuación ordinaria de la circunferencia o la podemos conocer también como ecuación estándar. Esta ecuación nace a partir de trabajar con la fórmula que utilizamos en bloques anteriores, que es la fórmula de distancia entre dos puntos. Si recuerdan, la distancia entre dos puntos se calcula con esta fórmula, que nos dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto la vamos a utilizar para nosotros poder encontrar la ecuación ordinaria. Esta ecuación ordinaria se obtiene a partir de la distancia entre dos puntos y de la figura que vemos acá abajo. Esta figura es una circunferencia donde pueden ver que su centro es h, k y tiene un radio en el punto P. Del centro al punto P es el radio, el cual tiene coordenadas en el punto P x, y en el centro h, k. Esta parte que aquí vimos es el radio. Entonces, a partir de la fórmula de distancia entre dos puntos, si recordamos, vamos a darle valor a x2, x1, y2 y y1 a partir de esta figura. Nosotros vamos a tener estas dos coordenadas. Entonces, x2 y y2 son las coordenadas del punto P. Por eso que aquí tenemos que x2 vale x y y2 vale y. Para el caso de los valores de x1 y y1 utilizamos los valores del centro. En este caso x1 va a valer h y y1 va a valer k. Entonces lo sustituimos en la fórmula de distancia entre dos puntos. Aquí la distancia entre estos dos puntos corresponde al radio, que lo vemos aquí marcado, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos h, que x corresponde a x2 y x1 corresponde a h. En el caso de y2, vamos a poner aquí el valor de y2, que en este caso vale y y1, que en este caso vale k. Estos son los valores que tenemos de las coordenadas. X y y son las coordenadas del punto P y h y k son las coordenadas del centro. Ya conocemos que a partir de que para nosotros poder eliminar las raíces y este cuadrado para solamente calcular para poder eliminar raíces primero, tenemos que elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. Para poder quitar la raíz cuadrada, agregamos el cuadrado de este lado y de este lado de la ecuación, quedándonos r al cuadrado. El 2 del cuadrado con la raíz se eliminan y es por eso que aquí solamente nos quedan las variables de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y aquí nada más para reordenar, ponemos primero las x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado va a ser igual
a r al cuadrado. Y esta ecuación es la ecuación estándar o la ecuación ordinaria, que es la misma que tenemos acá arriba. Continuando con el tema, esta es otra condición cuando nosotros queremos encontrar la ecuación canónica. Esta la vamos a obtener de la circunferencia cuando tiene un centro en el origen. El caso anterior era el centro en HK y en este caso es el centro en el origen, como pueden ver en la figura. Tenemos nuestro plano, el eje del centro es, la coordenada del centro es 0,0 y el radio es este segmento que que corresponde del centro a P. En este caso usamos nuevamente la fórmula de distancia entre dos puntos, que es la que utilizamos ahorita, que es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, de esta fórmula de distancia entre dos puntos vamos a sustituir los valores de las coordenadas del punto C, del centro, y del punto P, que en el caso del punto P tiene una coordenada x, y. Entonces, sustituimos los valores. Como tenemos valores 0, 0, solamente se sustituyen en el x1 y en el y1, y x2 y y2 quedan como x y y, que son los que corresponden al punto P. En este caso se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Sustituimos valores, desarrollamos aquí las operaciones. X menos 0 nos da x, esto elevado al cuadrado, más y elevado al cuadrado. Para quitar nosotros la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad, quedándonos r al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Después solamente reordenamos, x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a r. Y esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar, que se llama ecuación canónica de la circunferencia, cuando nosotros tenemos un centro en el origen. Aquí por último vamos a ver la ecuación en la forma general para el caso de la circunferencia. En este caso, para nosotros obtener la forma general, vamos a tener que emplear el binomio cuadrado. El binomio al cuadrado. Esto junto con la fórmula que vimos anteriormente, que es la fórmula ordinaria o la forma estándar, que es esta. Si nosotros calculamos el binomio al cuadrado de esta fórmula, nos quedaría lo siguiente. El binomio al cuadrado nos dice que el primer término va elevado al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Como pueden observar, en la ecuación tenemos dos binomios, los cuales se van a desarrollar quedando esta ecuación. El primer término se eleva al cuadrado más, en este caso se utiliza el menos porque es el menos de la fórmula, puede ser más o menos el doble del primer término por el segundo, que aquí tenemos xh, más el segundo término al cuadrado, que es h al cuadrado. Del otro lado de la ecuación hacemos lo mismo, es el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado, que nos queda k al cuadrado. Y este término, como estamos igualando aquí el r al cuadrado y lo que nosotros queremos es pasarlo a la forma general,
Habíamos comentado en videos anteriores o en clases anteriores que este término debe de pasar del otro lado de la igualdad. Por eso es que queda aquí menos r al cuadrado igual a 0. Este término lo vamos a pasar de este lado de la ecuación. Como aquí tenemos un signo positivo, pasa con un signo negativo y toda la ecuación es igual a 0. A partir de aquí lo que nosotros hacemos es reacomodar la ecuación y vamos a tomar los valores de h y k como números reales. Vamos a reducir la ecuación en términos semejantes y nos quedaría de la siguiente manera. Ordenamos x y y, van primero. Dx es el valor que vamos a tomar. D lo vamos a considerar como un número real. Y también va a ser un número real que va a acompañar a la y, más f, que va a ser un número que va a estar solo. Y si recordamos, también puede tomar la forma como la forma general, como lo vimos en la ecuación de la recta, donde teníamos un número que acompañaba a la x, un número que acompañaba a la y, un número solo y esto igualado a 0. La otra fórmula, la de la ecuación general de la recta, era la ecuación general que nos decía ax más by más c igual a 0. Es semejante, solamente aquí estamos agregando los valores. Es una fórmula diferente porque estamos evaluando la circunferencia, la ecuación estándar de la circunferencia, desarrollando un binomio al cuadrado para nosotros obtener la forma general. Pero en este caso es la forma general de la circunferencia, denotada como x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f, todo igualado a 0. Ok, después de la explicación de cómo obtenemos las fórmulas, aquí les muestro un ejemplo. En este ejemplo nos pide encontrar la ecuación en su forma ordinaria y la ecuación en la forma general para la figura o la circunferencia que tenemos en este diagrama. Tenemos una circunferencia que tiene un centro. En este caso podemos observar que no está en el origen, entonces este centro corresponde a un centro h, k, donde podemos observar que tiene un radio con un valor de 3 y unas coordenadas coordenadas de 2, menos 1. A partir de esto podemos nosotros empezar a hacer cálculos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si nuestra circunferencia está en el centro o pertenece a una ecuación fuera del origen, que en este caso sí es porque está desplazado en 2, menos 1. Entonces nuestra circunferencia está fuera del origen, por lo cual vamos a utilizar esta fórmula, que es la fórmula ordinaria o la forma estándar que utilizamos nosotros cuando el centro es fuera del origen. Esta es primero nuestra ecuación. Los datos que tenemos a partir de la imagen es que r, el valor del radio es 3 y que el valor del centro, las coordenadas que tiene el centro, es 2, menos 1. A partir de estas coordenadas de 2, menos 1 podemos obtener el valor de h y el valor de k, que en este caso h va a valer 2 y k
vale menos 1. Es muy importante que podamos nosotros identificar cuál es h y cuál es k. Cuáles van a ser los valores dependiendo de la circunferencia y dependiendo del problema que estemos planteando. A partir de que ya tenemos los datos, vamos a sustituirlos en la ecuación. La ecuación nos dice que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de h y el valor de k, por lo cual lo sustituimos y nos queda x menos h, que vale 2, al cuadrado, más y menos de la fórmula por el valor de menos 1, que es lo que vale k, al cuadrado. Esto va a ser igual al radio al cuadrado, que el radio vale 3 y va elevado al cuadrado. Y aquí lo único que vamos a hacer es ordenar la ecuación. Este término se queda igual. Aquí solamente ordenamos signos, menos con menos nos da más. Siguen quedando los dos términos al cuadrado porque todavía no los desarrollamos. Solamente el radio, que es el único que podemos hacer en esta parte, lo elevamos al cuadrado. Es por eso que aquí tenemos que el radio nos da 9. Entonces, nuestra ecuación en forma ordinaria o forma estándar nos quedaría x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 9. Esta sería nuestra forma ordinaria. A partir de nuestra forma ordinaria, nosotros podemos calcular la ecuación general, que es la otra parte que nos pide encontrar el problema. Nos pide encontrar la forma ordinaria y la forma general. Ya obtuvimos la forma ordinaria. A partir de esta misma ecuación, nosotros vamos a hacer el cálculo de elevar al cuadrado, o bueno, realizar el binomio al cuadrado de ambos lados, que es como les había explicado anteriormente. Cuando nosotros tenemos la forma ordinaria, para pasar nosotros a la forma general tenemos que desarrollar ambos binomios.